Republicana. Señora Capella, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Esquerra Republicana presenta una proposición no de ley por la que solicitamos la derogación de la regulación que se contiene en la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo respecto a lo que se denomina prisión permanente revisable o, dicho de otra manera, lo que solicitamos es derogar la cadena perpetua. Esta reforma fue llevada a cabo únicamente con los votos del Partido Popular. Fue acuñada desde el absolutismo punitivo de agravamiento constante de las penas, que nada tiene que ver con las demandas ni las necesidades de la ciudadanía y que para nada ha significado ni significa mayores cotas de seguridad. Dicha reforma, a criterio de Esquerra Republicana, obedece a la cautividad del Gobierno del Partido Popular, del sensacionalismo practicado por algunos medios de comunicación y de aquella búsqueda constante de cortinas de humo que encubran las propias miserias, que no son otras que las innumerables y frecuentes casos de delitos de corrupción por los que se ve afectado. El ministro de Justicia, cuando presentó la reforma en el Senado, destacó, lo digo en el Senado porque en aquel momento esta diputada era senadora, destacó de la misma el incremento de las penas, siendo la estrella de la reforma la pena de prisión permanente revisable. A diferencia del tono empleado por el ministro, no existe en el ámbito ni universitario ni en otro ámbito ningún estudio, estadística, judicial y policial que avalen el incremento de las penas ni las reformas operadas en dicho sentido, sino todo lo contrario. En atención a que los delitos en el Estado español hace tiempo que van a la baja y, en definitiva, lo único que sube es el número de penados en las cárceles del Estado español. El Estado español, como decía, presenta una de las tasas más bajas de criminalidad y, por contra, una de las tasas más altas de la población interna en centros penitenciarios. Y la estrella, como decía, de la reforma, en palabras del ministro, fue la pena de prisión permanente revisable. Dicho concepto oculta y ocultaba una pena a perpetuidad que lo que busca es apartar indefinidamente a las personas y no buscar, en su caso, la reinserción. Esta nueva denominación lo que pretendía no era otra cosa que burlar el mandato constitucional contenido en el artículo 10, 25 y 9 de la Constitución. Por una parte, el mandato que prohíbe las penas degradantes e inhumanas, contenido en el artículo 10, y por otro, el que obliga a que las penas privativas de libertad estén orientadas a la resocialización y a la rehabilitación, en definitiva, a la reinserción. ¿Puede una sociedad avanzada, esa es la pregunta que deberíamos hacernos, renunciar a tales principios? Es evidente que el Partido Popular y su reforma renunció a tales principios y al objetivo reconciliador que la Constitución española atribuye a la pena de prisión. La reforma fue realizada y operada en contra del sentir mayoritario de la doctrina, innumerables y incontables magistrados, catedráticos de Derecho Penal, partidos políticos, organizaciones internacionales, entre los que se cuenta Amnistía Internacional, se opusieron. La reforma se contradice con los principios recogidos en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en torno a los principios de Siracusa o la observación 31 del Comité de Derechos Humanos. Los estándares internacionales exigen, en este caso exigían y exigen a las autoridades españolas que tengan que demostrar que las disposiciones limitativas de derechos respondan a los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y no discriminación. A criterio de Esquerra Republicana, la cadena perpetua, en todo caso la prisión permanente revisable, choca en primer lugar con el principio constitucional del artículo 25, con la función de la pena, la función de rehabilitación, reinserción social. Si no se sabe cuándo se saldrá, ni se va a salir de la cárcel o se va a morir en ella, ni la institución ni el propio condenado no harán nada para avanzar en la rehabilitación. En segundo lugar, se trata de una pena indeterminada, expresamente prohibido por la seguridad jurídica que proclama el artículo 9 de la Constitución española.
En tercer lugar, se trata, como decíamos, de una pena inhumana y degradante que vulnera el artículo 10 de la Constitución española. Si 40 años, en lo que ya estaba vigente en el Código Penal, resulta ser toda una vida para un adulto, la indeterminación de la duración comporta una pena inhumana y degradante, por lo que comporta la institucionalización que conlleva las penas privativas de libertad. En cuarto lugar, se planteó la pena de prisión permanente revisable de forma más dura que en cualquier país del ámbito o de nuestro entorno de la Unión Europea, porque por cuanto la primera revisión debe producirse a los 25 años y en cuanto a los que afectan los delitos de terrorismo entre los 28 y 35 años. A criterio de Esquerra Republicana, esta reforma alejó a España de los países, y voy a utilizar las palabras de Espriu en castellano, por tanto la traducción es libre, allá en los países del norte, donde dicen que la gente es limpia, noble, culta, rica y libre, desvelada o en todo caso despierta y feliz. Allá en el norte, y esto ya es mío, cierran cárceles y abren escuelas. En España, justo todo lo contrario. Gracias. Sí, muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Candela. Por el Grupo Parlamentario Vasco. Señor Lega. Sí, coincidimos con la fundamentación y con la conclusión, que es coincidente con una proposición de ley que nuestro partido ha presentado recientemente en esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Catalán Democracia y Libertad, señora Cuiró. Sí, gracias, señor presidente. Efectivamente, desde Democracia y Libertad daremos nuestro apoyo a la proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana de Cataluña. Hubo en su día, y ustedes recordarán, señorías, muchísimos debates en relación a la toma en consideración de esta propuesta de modificación del Código Penal, desafortunada modificación del Código Penal. Hubo muchísimos debates en los que todos los portavoces anunciaron que no estaban de acuerdo en la implementación en el sistema penal español y en la ley de enjuiciamiento criminal la posibilidad de que se estableciese la cadena perpetua para condenas de delitos graves. Esto es lo que en sí mismo encierra esta prisión permanente revisable, que nosotros atribuimos en su momento a una modificación harto ideológica del Partido Popular, y a menudo detectamos que en su época hizo muchas modificaciones legislativas en caliente a golpe de titulares de sucesos malogrados que sucedían en el Estado español y que parecía que debía darse una respuesta inmediata. Recuerdo que alrededor de la fecha en que se anunció la admisión a trámite o el debate de admisión a trámite de la ley con la prisión permanente revisable había sucedido el lamentable hecho de Moraña, un parricida que asesinó a sus dos hijos de 9 y 4 años. Hechos execrables, pero que en ningún momento deberían dar lugar a una legislación en caliente y bajo la fórmula de conculcar los principios democráticos y a los que tiende el derecho penal del Estado español destinados a la reeducación en la pena y a la reinserción del reo. Esta figura de la prisión permanente revisable conculca todos estos principios, además de ser medida desmotivadora para el reo, que le hace dimitir en sus ansias de reinserción, una medida desocializadora, una medida inconstitucional, puesto que mediante el barniz del nombre, el eufemismo en el nombre, se da una cadena perpetua inconstitucional a nuestra forma de ver de esta figura. Y para terminar, decir que una modificación que al Partido Popular los 40 años de privación de libertad que podía representar la aplicación de una pena para delitos graves le parecían pocos para sancionar un hecho punitivo. Por tanto, entendemos que no es una buena figura, daremos apoyo a la proposición presentada y entendemos que deberíamos revisar esta figura del derecho penal español para atender a que las figuras jurídicas lo que hagan es efectivamente cumplir al beneficio de reinserción y al beneficio de resocialización del culpable y del condenado. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Ciuró. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Gracias, presidente. En Ciudadanos nos adherimos a la iniciativa presentada, dado que nos cuestionamos la utilidad y también la constitucionalidad de la prisión permanente revisable. Y nos cuestionamos su utilidad porque entendemos que unas normas penales más duras no previenen los delitos ni sirven para mejorar la seguridad ciudadana de manera real y efectiva, sino que más bien se limitan a crear una apariencia de falsa seguridad. Y lo entendemos así porque pensamos que las penas no pueden perder como principio inspirador la proporcionalidad, esto es,
que una mayor sanción penal venga dada por un mayor valor del bien jurídico protegido y por una conducta delictiva más reprochable. Y, sinceramente, creemos que la prisión permanente revisable hace que este principio inspirador se difumine y se pierda. Como ya se ha apuntado antes, creemos que la prevención de los delitos, que la seguridad ciudadana real, solo se alcanzará invirtiendo en educación, formando mejores personas, más justas, más libres y, por supuesto, reduciendo las desigualdades sociales. Y decimos también que nos cuestionamos su constitucionalidad, dado que el artículo 25.2 de nuestra Carta Magna señala la reeducación y la reinserción social como fines de las penas privativas de libertad. En este sentido, recordamos que Ciudadanos no tenía representación en esta Cámara cuando todos los grupos, a excepción del partido en el Gobierno, presentaron un recurso de inconstitucionalidad que fue admitido a trámite el pasado 27 de julio de 2015, pero sí recordamos que ya nos sumamos públicamente al contenido de dicho recurso. Y para terminar, queremos citar al profesor Juan Antonio Lascuraín, que titulaba un artículo sobre esta pena, y cito: «Si es permanente, es inhumana. Si es revisable, es imprecisa». Nada más. Gracias. Sí, gracias, señor Gómez. Por el Grupo Parlamentario Podemos, en Comú en Marea. Buenos días. Gracias, señor presidente. Ante todo, pues reiterar el saludo que ha hecho al principio de su intervención el representante de Ciudadanos respecto de todas las diputadas y diputados que integran esta Comisión de Justicia. No quiero insistir en argumentos que ya se han valorado, pero permítaseme, retomando la exposición que ha hecho la representante de Esquerra Republicana de Cataluña al defender la propuesta de que efectivamente se derogue en la pena de prisión permanente revisable, en hacer una mínima referencia a la exposición de motivos de la Ley Orgánica. En la exposición de motivos de la Ley Orgánica por la que se introdujo esta pena en el Código Penal se hacía referencia a una demanda ciudadana y como una forma de que los ciudadanos recuperasen la confianza en la Administración de Justicia. Retomando o glosando a algún acreditado autor de textos jurídicos, en ningún caso la demanda ciudadana puede ser motivo o justificación de una modificación de la legislación de tanta gravedad como la de la introducción de la cadena perpetua, o si queremos llamarla con esos eufemismos a los que somos dados últimamente en el lenguaje jurídico en este país, prisión permanente revisable. Insisto en hablar de la exposición de motivos, porque cuando además se estudia el catálogo de delitos a los que es aplicable esta nueva pena, pues comprobaremos fácilmente que lo que hablan de demanda ciudadana y de confianza ciudadana no es ni más ni menos que un nuevo ejemplo de lo que durante la pasada legislatura se hizo en el Código Penal, que no es otra cosa que el populismo punitivo. Es decir, todos aquellos asuntos que salen en los medios de comunicación provocan inmediatamente la reacción. La reacción consiste en la modificación de los textos legales y, en el caso del Código Penal, como siempre, de su endurecimiento. Verán, se ha dicho y lo vuelvo a repetir, tenemos uno de los índices de criminalidad violenta más bajos de la Unión Europea y, sin embargo, tenemos una de las poblaciones penitenciarias más elevadas y con reclusos que cumplen los más largos periodos de prisión. No solo tenemos la prisión permanente revisable, tenemos también el cumplimiento sucesivo de aquellas penas que son susceptibles de hacerse. Tenemos población penitenciaria por encima de los 65 años, intolerable e incomparable con otros países de la Unión Europea. Realmente lo que demuestra la introducción de esta pena, realmente lo que demuestra el catálogo de penas, realmente lo que demuestra la existencia de esta abundante población penitenciaria en España es el fracaso de todas aquellas penas alternativas a la prisión. Por lo tanto, no nos amparemos en que es una demanda de la sociedad, tampoco la demanda de la sociedad tiene que tener una respuesta legislativa inmediata. La pena de prisión permanente revisable va contra la Constitución, la pena de prisión permanente revisable infringe lo dispuesto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por supuesto, desatiende todo lo que España ha firmado en convenios internacionales sobre la prohibición de penas y del trato degradante e inhumano. Por lo tanto, está clarísimo que vamos a apoyar favorablemente la propuesta del Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña para la derogación de dicha pena de prisión permanente revisable. Gracias. Muchas gracias, señor Higuera. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Campos. Gracias, señor presidente. Señorías,
Entendemos los socialistas que la llamada prisión permanente revisable es en realidad cadena perpetua disfrazada. La cosmética del nombre no puede ocultar su naturaleza antihumanitaria ni puede disimular que para muchos reos por su indeterminación será irremediablemente perpetua, ni impide que asome su condición desproporcionada, radicalmente contraria a la orientación resocializadora. Creo que esclarece recordar que ya en el año 2010 el señor Rajoy apelaba a ella con su auténtico nombre, cuando decía: no hay que tener miedo a la cadena perpetua si es revisable. Nosotros decimos que esta cadena perpetua revisable es innecesaria y es inconstitucional. Innecesaria porque en el marco de la dureza y del carácter regresivo de la reforma del Código Penal, aprobada en solitario con la mayoría absoluta del Grupo Popular, no ha estado orientada por las necesidades del país, sino por el llamado populismo punitivo, con su capacidad simbólica y hasta, diría yo, compensatoria para desviar la atención de los problemas reales y más importantes que tiene nuestra sociedad. No voy a insistir, porque ya se ha dicho y es cosa bien sabida, en que nuestro régimen penal sigue siendo el más severo de Europa Occidental, aunque, en claro contraste, la tasa de criminalidad española, incluso para los delitos violentos más graves, sea de las más bajas de los países de nuestro entorno, por debajo de la media de la Unión Europea. Pero más importante todavía es su inconstitucionalidad. Esta tipificación penal es contraria a la dignidad de la persona que proclama el artículo 10.1 de la Constitución y a la prohibición de penas inhumanas y degradantes proscrita por su artículo 15.1. Lo es porque, pese a su formulación, participa de la misma naturaleza que la cadena perpetua, en tanto que se mantiene la posibilidad de que ésta se haga realidad sobre determinados reos en todos aquellos casos en que fracase el restrictivo y nada garantista mecanismo de revisabilidad que la ley prevé. Pero también lo es, sobre todo, porque la condicionalidad, entiendo, no cambia por sí misma su naturaleza inhumana y degradante. ¿Acaso la cambiaría una pena de muerte, se han preguntado algunos ilustres penalistas, que se sometiera a la condición de reinsertabilidad social del reo? Los mismos plazos, 25, 28, 30 y 35 años, previstos para las revisiones, avalan su inhumanidad, porque impiden la esperanza de una oportunidad cierta de excarcelación y, por el contrario, permiten el seguro deterioro hasta llegar a la completa rotura de la personalidad de un reo al que se desprovee de todo horizonte vital y se deja sin posibilidad alguna de determinarse y representarse el final del cumplimiento de su condena. Su carácter de pena obligatoria y no facultativa vulnera, además, los principios de proporcionalidad estricta y de culpabilidad, contraviniendo de esta manera el artículo 17.1 de la Constitución, porque la previsión legal no permite la ponderación de las circunstancias relativas al hecho y a su autor, porque la pena no tiene límite máximo ni gradación previa en su tramo final, porque su duración responde o depende de un procedimiento poco garantista de revisión y que descansa sobre técnicas predictivas que han acreditado una amplia falibilidad. Esta pena también es contraria, como se ha dicho bien, al mandato de reeducación y reinserción social que establece la Constitución en el artículo 25.2. Y es así por su desproporcionado plazo de duración, que impide ese humanitario objetivo. Es así por la prácticamente completa limitación que sufren los instrumentos orientados a la resocialización. Y es así también por la indeterminación de los criterios de la revisión de condena. Voy terminando. Sumemos a todo ello la posibilidad cierta de que la privación de libertad sea perpetua en aquellos casos en los que, incluso concedida la suspensión condicional de la privación de libertad, ésta fuese revocada con el consiguiente retorno del reo a prisión por circunstancias que, incluso tal como están contempladas en la ley, pueden ser ajenas e imposibles de controlar por él mismo. Es en atención a estas consideraciones que el Grupo Parlamentario Socialista comparte la proposición no de ley presentada por el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña y sometida hoy a debate para la derogación de la pena llamada de prisión permanente revisable introducida por la Ley Orgánica 1/2015. Gracias, señoría. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Cámara. Antes la presidencia cometió un error en el apellido del señor Illanes, que lo es Illanes Suárez. Disculpe, porque se trata de la primera comisión y tenemos que ir asimilando los nombres y las caras. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Balmaña. Gracias, señor presidente.
Señorías, tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Esquerra Republicana y manifestar que nos oponemos a la misma. Nos oponemos fundamentalmente porque no puedo dejar de sentir cierta perplejidad al conocer el texto de esta proposición no de ley y no me queda muy claro qué es cuál es el objeto de la misma. Yo no sé si es todo el sistema penal y penitenciario español, si no les gusta el Código Penal de 1995, si no les gustan las reformas, especialmente la de 2010, realizada por el Partido Socialista, no les gusta en general nada de lo que tenga que ver con el sistema de penas para delitos graves del Código Penal español. Lo que sí parece que les gusta, y me permito felicitar al Gobierno en su nombre, es que España disfrute de una de las tasas de criminalidad más bajas de los países de nuestro entorno. Lo cierto es que los antecedentes expositivos de esta iniciativa dejan muy claro que no les gusta el ordenamiento punitivo español. Y eso es una cuestión muy lícita, que me parece muy bien, que no les guste, pero sí es cierto que marca una tendencia peligrosa, que observamos frecuentemente en los últimos tiempos, y es que es una mezcla muy poco rigurosa de opinión y de otra serie de cosas. La opinión de un grupo o de varios grupos parlamentarios es muy importante, pero en este caso, la opinión quiere arrogarse un carácter de autoridad que no posee. Se atribuye el ser el auténtico exégeta de la ley, el intérprete de la adecuación de la Constitución y a los derechos humanos de la normativa. Y, sin embargo, no ese es el papel que el ordenamiento jurídico confiere a los grupos parlamentarios, señorías. Este papel le corresponde al Tribunal Constitucional, quien todavía no se ha pronunciado precisamente sobre el recurso presentado contra esta figura. La propia doctrina del Tribunal Constitucional, incluso la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, parece que apuntan en otra dirección, cosa que seguramente no les gusta, pero que se le va a hacer. Es lo que dice la jurisprudencia de estos tribunales. Y que, además, es una cosa que suele pasar cuando hay tribunales independientes. No, siento que no les guste, pero se llama democracia. Pues muy bien, señorías, estos tribunales independientes, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han tenido la oportunidad de pronunciarse ya sobre la pena de prisión permanente revisable. Y han dicho, en ambos casos, que es compatible con el principio de humanidad de las temas. Lo han dicho que sí, simple y llanamente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha hecho en diferentes sentencias. Le voy a citar solamente dos de ellas. Y además que se afectan a una figura de las mismas características que la prisión permanente revisable en países de nuestro entorno. La sentencia de 3 de noviembre de 2009 en el caso Mexner contra Alemania y la sentencia de 13 de noviembre de 2014 en el caso Bodin contra Francia. Lo ha hecho también el Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado, señorías, y lo ha hecho cuando ha tenido que valorar algunos casos de extradición. Y saben ustedes perfectamente que no se puede conceder la extradición a aquellos países que apliquen penas inhumanas. Bueno, pues las sentencias del Tribunal Constitucional, voy a citar dos del año 2004, una de 13 de septiembre y otra de 2 de noviembre, establecen clarísimamente que no se da la consideración de trato inhumano ni degradante y que, por lo tanto, la pena de prisión permanente revisable es compatible tanto con el artículo 15 de la Constitución como con el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Tribunal Constitucional. La democracia se garantiza, señorías, también a través del reparto de poderes y funciones. Y ustedes pueden opinar que la prisión permanente revisable no les gusta, me parece bien. Son muy libres de hacerlo, pero lo que no pueden hacer es crear confusión. Hemos escuchado a todos los órganos del Estado a los que se solicitó informe fuera o no preceptivo y se atendieron las cuestiones que plantearon, se corrigieron las deficiencias que se pusieron de manifiesto para hacer una regulación de la prisión permanente revisable ajustada a derecho. Y la pena de la que estamos hablando hoy cuenta con el aval de su adecuación al ordenamiento jurídico dada por las máximas instituciones del Estado, Consejo de Estado, Consejo Fiscal, Consejo General del Poder Judicial. Se trata de una pena que contempla el tercer grado cuando se han cumplido 15 años de prisión efectiva en la mayor parte de los casos en que se puede imponer. Una pena que también para la mayor parte de los casos contempla permisos de salida a partir de los 8 años. Mire, puede seguir opinando como prefiera, pero no intenten confundir. Esto no es una cadena perpetua ni de lejos. Podemos abrir muchos debates académicos, pero también tenemos que tener en cuenta que no solo los fines de prevención especial deben ser observados. La confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico es fundamental. Finalizo ya. Solamente quiero hacer una última observación. La de la demagógica e inoperativa instrumentalización de esta iniciativa que se dirige a un gobierno en funciones para pedir que haga lo que la ley le prohíbe hacer, tener iniciativas legislativas. Y, sin embargo, renuncia a lo que sí puede hacer un grupo parlamentario, que es a tener tales iniciativas legislativas.
Termino como empecé. No se arroguen la función que solo los tribunales compete, incluido el Tribunal Constitucional. No insten al Gobierno en funciones a hacer lo que no puede. Y si no tienen miedo a la democracia, permitan que veamos lo que dice el Tribunal Constitucional. Permitan que veamos lo que las nuevas propuestas de los que no se resignan pueden dar de sí. ¿Por qué no nos resignamos a declararnos inermes ante el terrorismo, ante los crímenes en serie, ante los delitos más atroces que tienen como víctimas a los más vulnerables? Tendrán ustedes que explicar a los españoles y a estas víctimas por qué ustedes sí se resignan. Muchas gracias. Si la siguiente iniciativa es del Grupo Parlamentario Popular sobre el estudio